La psicopatía se refiere a la disposición de la personalidad para seducir, manipular y explotar sin miramientos a los demás. Los psicópatas no tienen conciencia ni sentimientos por los otros. Toman lo que desean y hacen lo que les place sin el menor sentimiento de arrepentimiento y culpa. Bienvenidos a una entrega más de esta serie literarias y de desarrollo personal en Master Vidal. Soy Marco Vidal. Hoy es sábado 8 de abril del año 2023. ¿Por qué un texto como Psicopatía? No es propiamente un ensayo, ni siquiera, es decir, no tiene ni siquiera un ensayo psicológico, pues no es un asunto donde el autor se va a permitir proponer sus ideas con respecto a un tema. No, es un texto científico, es un texto de psicología. ¿Por qué está aquí? Bueno, pues por muchas determinaciones personales y porque una vez que lo revisé, consideré pertinente pasarte esta información, hacerla pública. El texto lo encontré en un puesto de periódicos en la Ciudad de México. Es una colección que recién, no tengo el dato de la editorial exactamente, pero que todavía está puesto ahí en los puestos de periódicos y revistas, en los escasos puestos de periódicos y revistas, que me llamó mucho la atención. Y después por el final, por la última nota que te voy a compartir, encontraremos qué hace en este espacio y por qué resulta tan importante. Pero bueno, es uno de los, no sé si habrá más, por ahí tengo algunos de manera directa, dos de Nietzsche, que tienen pues este carácter filosófico, aunque bueno, sabemos también perfectamente que Nietzsche también jugaba muchísimo con el asunto literario, pero en este caso sí, en este caso es absolutamente científico. Las notas que voy a compartir contigo vienen de un profesional en este campo y vamos a ir explicando básicamente por qué aparece aquí. Te puedo ir anunciando que aparece porque nos encontramos, habría que revisar si nosotros mismos no tenemos ese rasgo, esos rasgos de personalidad. En realidad creo que difícilmente podríamos asumirlos como por estar en esta pequeña comunidad, pero sí es importante reconocer que esta determinación, este mal en términos psicológicos, está muy diluido en nuestra cultura y no es fácil detectar a las personas que tienen este padecimiento. Y entonces estamos sufriendo al encontrarnos francamente con ellas y corremos en muchos sentidos un gran riesgo si nos relacionamos con estas personas y sobre todo si están muy cerca, si están como pareja o como parte de nuestra familia directa, habría que ajustar la mejor manera para acercarlos a un proceso profesional, a una determinación y una cura absolutamente profesionales. Hay esa esperanza de que se puedan, si no necesariamente curar, sí que tengan vidas muy sanas y reintegradas socialmente. El texto se llama Psicopatía, y es de Vicente Garrido. Vicente Garrido es un criminólogo español nacido en Valencia en el año de 1958, así que tiene 65 años y ha trabajado en las principales universidades españolas. Actualmente está justo en la Complutense en Madrid. Y nada, dice, los psicópatas criminales, entonces, bueno, la primera nota puse que la psicopatía, de lo que va este tema, se refiere a la disposición de la personalidad para seducir, atención con los conceptos que maneja el doctor Garrido, para seducir, manipular, explotar sin miramientos a los demás, sin ninguna cuestión moral ni ética, para usar de manera absoluta, total, completa, a la otra persona. Eh, los psicópatas no tienen conciencia ni sentimientos por los otros. Toman lo que desean y hacen lo que les place sin el menor sentimiento de arrepentimiento y culpa. En este punto de la seducción es muy fácil, por las determinaciones culturales con las que nos manejamos en el mundo, caer en este proceso, porque además lo saben hacer muy bien y están dispuestos a todo. Entonces, dejarnos
a caer en esas redes de la seducción de alguien y después enterarnos que nos está usando, además sin miramientos, sin ninguna cortapisa, para encontrar sus propios niveles de ganancia, puede llegar a ser muy doloroso. Por eso es que está aquí. Y no solo doloroso, puede llegar a ser peligroso incluso en términos vitales. Por eso es que lo traje como una herramienta que nos puede ayudar para, en este caso, en el caso de este canal, para nuestro desarrollo personal y nuestra libertad y nuestro cuidado y sanidad mental y física. Y en muchos otros sentidos, la literatura está llena de personajes de este tipo. Entonces, los psicópatas, dice Vicente Garrido, los psicópatas criminales son aquellos sujetos que, además de tener la condición o el trastorno de la psicopatía, han sido identificados como responsables de actividades delictivas o criminales. Son estos enfermos que tienen estas condiciones que acabo de compartir contigo, pero que ya están detectados por la ley. Pueden estar en juicio o condenados, pagando una condena, o cuando menos muy vigilados ya por cuestiones legales, por la policía en concreto o situaciones hospitalarias. Y por lo tanto incluso ya están determinados. El asunto de la criminalidad es porque seguramente cometieron un delito y están en proceso legal. Esos son los psicópatas criminales, digamos, que la gran diferencia sería pues que están detectados. Los psicópatas integrados, integrados al grupo social, como su nombre indica, tienen la condición de la psicopatía, pero o bien no han cometido delitos considerados integrados, no delincuentes o funcionales, o su actividad criminal está oculta o enmascarada por una imagen social de respetabilidad. Entre paréntesis, los criminales ocultos. Entonces, los psicópatas integrados son los que en realidad no los podemos distinguir porque no tienen un proceso legal y dice Garrido, o porque no han cometido un delito, lo que no implica que no lo puedan hacer o lo estén cometiendo, pero no han sido atrapados. Y la otra, que es muy grave, su cara social está enmascarada por una imagen de respetabilidad. Ahorita mismo estoy pensando en uno terrible, bastante bien interpretado en la serie de, ay, por hacerlo tan, así me pasa, Breaking Bad. En Breaking Bad, el personaje de este tipo que incluso hace donaciones al departamento de policía, uno, no sé el nombre del actor, un moreno, él delgado, como absolutamente pulcro, en un capítulo tiene una escena brutal porque el tipo se quita su corbata, su saco, su camisa, la dobla de manera impecable, dobla los calcetines, es un dandy el tipo y después se viste también con toda pulcritud, con guantes, etcétera, y va ya vestido a tortura y creo que incluso mata a uno de los personajes de una manera absolutamente brutal, cruel, sanguinaria, perversa, enferma. Y cuando acaba esta transgresión que hace con otra persona, regresa, se baña como si hubiera venido de una situación quirúrgica y se vuelve a calzar y a vestir y sale de nuevo con este asunto de respetabilidad. Tan disfrazado lo tiene que ni siquiera tiene un gesto de exageración. Se le cree. Entonces ahí hay un gran ejemplo literario y visual de esta psicopatía donde estas personas no dejan estas características de usar, de manipular a los otros sin ninguna empatía, sin ninguna conciencia del dolor de los otros, pero bañados bajo ese proceso de personas perfectamente respetables. Ok, bueno, ya está lo que te mencioné, la psicopatía, ¿a qué se refiere? El individuo con afasia semántica puede comprender, los individuos que tienen afasia semántica significa que pueden comprender una palabra o una oración corta, así como apreciar diversos detalles de una imagen, pero el significado del todo se les escapa. Pueden ver una imagen o una frase corta, pero el significado del contexto completo no son capaces de percibirlo. A eso se le llama afasia semántica. Semántica viene de significado. Entonces, no logro, puedo entender una parte, pero no logro captar todo el asunto de la generalidad. Del mismo modo, al psicópata le falta el diálogo interior.
La experiencia interna integrada, aunque pueda construir correctamente las oraciones y parece que lo que dice es profundamente lógico, puede aprender a usar las palabras comunes y, si es muy inteligente, incluso palabras muy elocuentes que puedan dar la impresión de que experimenta lo mismo que las otras personas. Se aprende el discurso de las personas empáticas, se aprende el discurso de las personas sanas, pero solo se aprende el discurso como en la carcasa, como en el exterior. En el interior él sabe que ese discurso lo puede usar en determinado momento, pero detrás de ese o debajo de ese discurso siguen estando sus intenciones, porque él es incapaz de percibir con este asunto de la afasia semántica y de la psicopatía que hay una profundidad en su conducta que está afectando, trastocando, lastimando, manipulando a otras personas. Pero solo estará aprendiendo a reproducir de forma apropiada toda la pantomima del sentimiento. Yo no sé si he estado, creo que no he estado con personas, me refiero en términos de relaciones directas, con personas psicópatas. Por ahí puede haber una con la cual tengo contacto a nivel profesional, pero en realidad desde hace algún tiempo yo no me he permitido entrar en el círculo más íntimo de esta persona y creo que hasta tendría por ahí mis dudas, aunque a veces, por lo que leí justo en este texto, me parece que sí podría caber muy bien la determinación de psicopatía en esta persona. Pero bueno, te voy a hablar de un par de personas con las que estuve en relaciones muy cercanas que no creo que estén en este proceso y a mí no me correspondería tampoco determinarlo, pero dadas las conductas y los comportamientos en los que me encontré, los que viví con ellas, podría ser que estuvieran muy cerca de este proceso, de procesos donde por ahí se escapaba una lagrimita y por ahí se escapaba un asunto un poco como de me estás lastimando, pero detrás había toda una consideración espantosa. Rápidamente te lo puedo mencionar. Alguna vez fui con ella con esta persona, a una fiesta, a una reunión, y yo hace muchos años que no bebo alcohol, nada en general, no bebo nada, pero no tengo tema tampoco con las personas que beben ni las reuniones donde se bebe. Bueno, entonces la acompañé y esta persona bebió escandalosamente, se puso una borrachera espantosa. Eh, con dos o tres detalles, nada grave en realidad, pero sí relativamente incómodos. Y entonces al otro día, al despertar, yo le hice saber que iba a ser muy complicado si mantenía ella esa conducta de exceso, yo iba a tener problemas con la relación. Y por otro lado, también le manifesté pues toda mi situación infantil, mi propia determinación personal con respecto a la bebida. Siempre con la posibilidad de, bueno, pues si no intento manipular tu condición, haz lo que tú quieras. El asunto es que si esto va a repetirse, bueno, pues entonces yo o no iré a las fiestas o francamente nuestra relación se fracturará porque yo no estoy dispuesto a soportar, a tener que quedarme a cuidarte, a protegerte, etcétera, etcétera, con respecto a un borracho. Así de directo fue, ¿no? Con palabras muy respetuosas y con una especie como de súplica incluso por tratar yo de ser bien comprendido. Bueno, no sé de qué manera ocurrió este proceso que terminé regañado. Una vez que yo terminé de decir lo que tenía que decir, 15, 20 minutos después me sentí el ser más miserable del mundo, parecía que yo estaba castigando, que era un ogro, que había cometido una cosa brutal, me sentí muy culpable, no sé en qué momento terminé por pedir disculpas, fue rarísimo, no supe realmente qué hacer. Al paso del tiempo jamás se volvió a repetir esa situación, es decir, ella no volvió a beber de la manera en la que lo hizo, jamás, jamás la volví a ver borracho, borracha. El asunto entonces es que sí caló mi mensaje, pero el otro proceso fue que yo me sentí muy culpable de habérselo solicitado, es decir, ella no acabó por aceptar que posiblemente tendría un problema con su manera de beber, y fue de tal forma que lo logró modificar. A eso me refiero con ciertas circunstancias psicopatológicas.
Es decir, eh, no sé si lo interpretó, pero logró esa sensación de que yo dije, chin, la lastimé con lo que le dije, chin, en realidad creo que me propasé con el mensaje y logró que yo me sintiera culpable. Ahora que leo esto, justo este párrafo anterior que te estoy compartiendo, digo, quizá no, quizá ella lo actuó, sabía esas palabras, lo establecía y se quedó sin culpa y con la posibilidad de seguir siendo libre. Eh, Cuando menos, bueno, ya te dije lo anterior. A eso me refiero, que podemos estar muy cerca de relaciones de ese tipo y no lo podemos o no lo alcanzamos a detectar. ¿Qué dice este final del párrafo? Aprendiendo a reproducir de forma apropiada toda la pantomima del sentimiento. El sentimiento no es orgánico, no es real, es una pantomima lo que la otra persona me está diciendo con me lastimaste, tus palabras son muy complicadas, lo que me estás diciendo es muy fuerte, yo que creía, bla, 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 y ya te dije, terminé incluso yo sintiéndome culpable. El problema es que el miedo y el horror, el dolor y la ansiedad de la víctima no significan nada para él. El psicópata, cuando victimiza, cuando violenta a su persona, el miedo, el horror, el dolor y la ansiedad que viven esas personas, los que están siendo víctimas del psicópata, no significan nada para él. No activan la alarma del circuito moral cuya función es provocar en el agresor repugnancia emocional ante la expectativa de dañar de ese modo a un ser humano. Es decir, yo pudiera, si voy a pensarlo con mis hijos o con algún alumno en una relación cercana, cuando, por ejemplo, me pasa mucho con los alumnos, cuando llamo la atención sobre un trabajo y soy medianamente exigente y ellos se sienten lastimados y empiezan a llorar, o solo se siente como se van para adentro, jamás me he aprovechado de decir, este es mi momento, maldito, maldita, y ahora ahí te va, te doy otro llegue para que sepas, para que sufras, ¿no? Nada, no, me detengo. Si igual el funcionó o tenemos que hablarlo después o hay que trasladarlo a otras instancias, pero yo jamás, y eso porque es un asunto natural en ti, en las personas normales, que hay una especie de propasarse de esa línea, que a lo mejor nosotros incluso no la hemos propasado con ventaja, seguramente viene cargada de un brutal dolor interno, pero no la acentuamos, hasta ahí llegamos, en ese nivel, hasta ahí lo suspendo. Cuando las discusiones con mis parejas se han puesto muy críticas, con excepción de cuando estaba borracho, el resto de las ocasiones incluso he sido yo tildado de cobarde, ¿no? Y de pocos, ya sabes qué, porque me paro, porque digo, ya no más, mañana o con algún testigo o como sea, pero ya no más, por favor, porque esto se está pasando de control cuando solo fueron tal vez ahí algún grito o un golpe en la mesa de esa parte o mía, pero se detiene. Pongo estos ejemplos como para acentuar que los psicópatas no tienen esta medida. Los psicópatas no son capaces de sentir empatía por el otro. No digo que no sepan que lo están lastimando, pero no son capaces de detenerse interiormente pensando o sabiendo en que están lastimando a la otra persona. Ujú. Dice, no siente ansiedad frente al hecho de dañar y esa ansiedad solo se activa si somos capaces de sentir ese miedo y horror en nosotros. Eso se llama empatía. Cuando yo veo que el otro está sufriendo o que está viviendo miedo o terror, francamente, yo siento empatía y entonces, si fuera el caso de que lo estuviera regañando, llamándole la atención, yo lo suspendo de manera inmediata. También es lo que me permite preguntarle a gente que no conozco en la calle, en el transporte público, etcétera, si puedo ayudar en algo. Recuerdo ahora, íbamos viajando en un avión, en un vuelo, y el avión enfiló al aterrizaje y levantó, a punto de tocar el suelo, levantó 3 o 4 veces el vuelo, porque algo estaba pasando en la pista. Y entonces una chica que iba sola empezó a llorar, se empezó a poner muy nerviosa, se mordía las manos y empezó a llorar francamente. Digo, no a gritos, pero se le veía que estaba sufriendo.
como ya era un asunto traíamos los cinturones ya puestos y todo, entonces me acuerdo perfecto que le dije a uno de mis compañeros que le tocara el hombro y le preguntara si podía hacer algo por ella. Y entonces mi compañero hizo eso, la muchacha le tomó la mano, se tranquilizó solo con el contacto de mi compañero, con la vista de nosotros, como diciéndole también un poco a lo lejos, le decíamos que se tranquilizara, que respirara, etcétera, etcétera. Bueno, eso surgió por esa empatía. El miedo o el horror de alguien, aunque incluso no lo conozca, es lo que me permite a mí establecerlo. Los psicópatas no lo tienen. Si yo hubiera sido un psicópata, es probable que saco mi video, mi celular y grabo un video para disfrutar el miedo o le digo que es una cobarde o interiormente la pendejeo o lo que sea. Pero no está esa capacidad de hacer empatía ante el horror, el sufrimiento del otro. Nadie puede ser feliz con un psicópata, sea integrado o no, criminal u obediente con la ley, con la excepción de aquellas personas que presenten ellas mismas carencias notables de cómo dirigir sus vidas. Aquí es donde por eso está aquí este video, esta información aquí. Si emocionalmente estamos muy inestables, es muy probable que la disciplina, comillas, aparente que nos comparte el psicópata nos seduzca. Si estoy muy inestable emocionalmente, si tengo muchas carencias emocionales en mi vida, ese orden, esa estructura, esas justificaciones del psicópata pueden hacer que yo me mantenga ahí. Aprecio, sin duda, no voy a ser feliz, evidentemente no lo estoy siendo, pero cuando menos le importo a alguien, cuando menos justifico sus brutales acciones pensando en que está interesada o interesado por mí. Ese es el gran peligro. Entonces dice, nadie puede ser feliz con un psicópata, sea integrado o no, criminal o obediente con la ley, con la excepción de aquellas personas que presenten ellas mismas carencias notables acerca de cómo dirigir sus vidas, las de nosotros. De esto se sigue que haríamos muy bien en no establecer relaciones con ninguno de estos tipos de psicópatas, ya sean laborales, de amistad o sentimentales. Si tu jefe es un psicópata, si tu jefe, si tienes un amigo psicópata, o si francamente estás en una relación, algunas, bueno, pueden ser evitables, una relación de pareja, pero incluso, pues, también una relación de matrimonio o, aquí sería lo más grave, si tu papá o tu mamá son psicópatas, hay que tener mucho cuidado, hay que investigar mucho más sobre este concepto, si te está haciendo eco este concepto, hay que preguntar con un profesional y establecer medidas de distancia, porque corremos peligro verdaderamente. Ok. La primera y fundamental regla es que tengas siempre presente que la señal más fuerte es la discrepancia existente entre lo que él dice, el psicópata dice, él o ella, que va a hacer o ha hecho y su comportamiento real. Ahí hay un elemento que ahí es justo donde yo te hablaba hace un rato de que en mi nivel profesional puede haber alguien. La incongruencia, la incoherencia entre lo que dice y que hace y lo que hace es muy grande, o entre lo que dice que hizo y lo que se ve en la realidad, cuando no hay coherencia, ahí hay un rasgo muy peligroso de esos elementos. Ahí podemos estar, es la primera instancia para poder reconocer que esa persona o nosotros mismos podemos tener rasgos de psicopatía. Cuando alguien, digo, te puedo decir alguno, y aquí es donde está el asunto de que culturalmente pueden estar ahí, son muy comunes. Alguien te dice, sí, nos vemos mañana, y no llega. ¿No? Hace poquito veía aquí de un periodista, un profesional, que sacó una cita con otro para dialogar y dijeron, sí, nos vemos el miércoles y ahí nos encontramos. Pusieron hora y lugar, lo hicieron público y el tipo no llegó. Y cuando le preguntaron por qué no llegó, él dijo, bueno, enseguida que terminó la cita yo sabía que el otro sabía a qué iba a hacer, no tenía yo que arriesgarme, pero no tuvo la gentileza, la delicadeza de cancelar la cita, simplemente lo abandonó. Ahí puede haber el primer elemento, estoy diciendo, por eso no voy a dar nombres, pero ahí está uno de los primeros elementos de una psicopatía. Lo que dice y lo que hace no coinciden. Insisto que esto puede estar muy disfrazado, no se trata de empezar a hacer una cacería ni mucho menos,
pero sí mantener relaciones relativamente lejanas. Yo he tenido jefes que me dicen todas las comodidades, eres libre perfectamente como maestro, haz lo que necesites hacer, te apoyamos en todo. Y no es cierto, no pasa así. A la primer clase, al primer elemento, me llaman la atención, se desdicen, etcétera. Ahí están rasgos que pueden implicar cierta psicopatía. Ok, entonces, el primer elemento dice, la primera y fundamental regla es que tenga siempre presente que la señal más fuerte es la discrepancia existente entre lo que él dice, el psicópata, que va a hacer o ha hecho, y su comportamiento real. Ya no voy a volver a beber, ya no les voy a pegar, ya no voy a poner celoso contigo, y en la realidad sigue apareciendo. Dado que una parte principal de su poder radica en que elabora mentiras y medias verdades, o se inventa por completo historias para obtener ventajas, siempre es posible, si uno se esfuerza, detectar los engaños. En otra ocasión, yo fíjense, además preguntando, teníamos una función que iba a ser afuera de la Ciudad de México, ninguna cosa así muy lejana, pero yo dije, oye, vamos a comer. Ah, no es cierto, no es cierto. Esta persona nos dijo, salimos a tal hora, llegamos a comer, luego tienen un pequeño descanso, se meten al teatro y la función es a tal hora y nos vamos. Ya de regreso, ya nosotros vemos si cenamos ahí por nuestra bolsa o ya regresamos de manera directa. Ese fue el plan. Y además nos dijo, les van a preparar comida muy buena, vamos a ir a un restaurante maravilloso, bla, bla, bla. Llega la cita y a mí me llama mucho la atención que él se detiene, le pide a la camioneta que se detenga para comprar algo no unas papitas, algo de alimento. Yo pensando en que íbamos a llegar a comer, decidí no hacerlo. Bueno, pues llegamos al lugar, nos invita un café, no se menciona el tema del restaurante ni del lugar donde vamos a comer y después nos llama al teatro. Ese es un comportamiento psicopático. Ahí hay un comportamiento que no tiene coherencia. Le saca ventajas, se ahorró dinero, no sé si fue una trampa, no sé cómo le hizo, no sé cuáles eran sus intenciones. Simplemente no cumplió con lo que dijo. Lo estableció como una promesa, lo pintó de manera muy amable y no cumplió. No fue así. Ahí hay una ventaja. Ahí a eso me refiero con lo que sucede con estas personas. No son empáticas, están utilizándonos para los términos que sea, en este caso fue profesional, pero también muchas veces sucede a niveles de pareja y a nivel familiar. Pero bueno, acá dice entonces, esa no coherencia, si la vemos, es un elemento muy importante porque sí es posible detectar esos engaños. Bueno, y voy a cerrar con lo último que traje de ese libro. Aquí el asunto, vuelvo a remarcar, no es un asunto profesional, yo no soy terapeuta, esta información es absolutamente científica, está en el texto que se llama Psicopatía de Vicente Garrido, y la invitación principal es a que consigas este texto o te acerques a un profesional para que puedas determinar esa relación. Si tú crees que lo estás aplicando, sería maravilloso, pero me parece que en realidad, de acuerdo a lo que te estoy compartiendo, no terminaría, alguien psicópata no terminaría de ver este video. Ya hubiera dicho hace 20 minutos que empezó, este güey está loco, este güey no es profesional, ¿qué hace esa cosa ahí atrás? Y lo hubiera abandonado. Si me estás acompañando hasta este momento, es muy probable que te esté haciendo ahí ruidito la información porque hay ese tipo de personas muy cerca de tu vida. Bueno, y decía, es la última nota que voy a compartir contigo, pero el punto es esta invitación a ir a información de manera seria o acercarnos a un profesional. Deberíamos prestar atención al modelo del ciudadano moderno conectado de manera virtual, pero no humanamente. Aquí está el asunto, que muchos psicópatas funcionales son nuestros jefes en el trabajo, nuestros compañeros en el trabajo, nuestros políticos y dirigentes, etcétera, etcétera. Son líderes de nuestro grupo. Y que por ello está solo en un sentido existencial, lo que aparece solo en la pantalla, pues, o en la imagen, que aspira a conquistar el éxito o la fama a cualquier precio. Es decir, todos queremos éxito, todos queremos fama, pero no a cualquier precio. Todo tiene un límite. El psicópata no ve esos límites. El psicópata ve esas posibilidades a las cuales seguramente pegará un salto
para alcanzar su meta. Si, esa, si ese salto implica que somos nosotros a un precio muy doloroso, bueno, no se va a detener a reconsiderarlo. Cuanto más egoísta y narcisista sea la sociedad, el contexto donde vivimos, cuantas menos oportunidades existan para que haya un equilibrio entre las necesidades productivas y las emocionales. Yo me acuerdo con estos jefes, la gente que nos chantajea diciendo que todo por el trabajo, que los que descansan son cobardes, que si te vas a descansar no tienes la camiseta puesta del equipo, que si te bajan el sueldo tienes que ser solidario. Brutal el asunto. Entonces, existan para que haya un equilibrio entre las necesidades productivas y las emocionales, resultando minimizadas estas últimas. El punto emocional es el mínimo. Estás loco, es una impresión tuya, no es para tanto, lo estás inventando, eres muy sensible, lo hago por tu bien, tienes que ser más fuerte, etcétera, etcétera. Más fácil será que algunos de los rasgos de la psicopatía pasen de ser modos indeseables o desviados de conducta a modelos positivos de éxito. Aquí está el peligro, que muchas de estas situaciones se confunden con disciplina, con éxito, con metas, con la ferocidad de un empresario, con la determinación de un gran líder, con el manejo impresionante de los medios, de un excelente maestro, cuando en realidad detrás de esa máscara estamos conviviendo con un psicópata que está dañando nuestra estructura emocional y que está en peligro nuestra estructura física, fisiológica, vital, corporal. De ahí la urgencia y el cuidado con un tema como este. Bueno, pues espero que esta cápsula sea de mucha utilidad. Ya hice los hincapiés y nos encontramos muy pronto. Yo creo que con temas más amenos, por más que la literatura también tenga temas muy complicados, esa idea de la ficción y esa meta de lo estético, de la belleza, de generar belleza, siempre da ese cambio y lo vuelve muchísimo más placentero. Soy Marco Vidal, este es Master Vidal en YouTube y estoy para servirte. Chao.